¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Donde Dios Llora. El país africano Sierra Leona fue fundado principalmente para reubicar a esclavos liberados, los cuales fundaron la capital del país, Freetown. De 1991 al 2011, Sierra Leona se hundió en una de las guerras más violentas de África, donde las mutilaciones y los asesinatos a golpe de machete estaban a la orden del día. La tragedia de los niños soldados ha dejado una profunda marca en la sociedad. En el 2014, Sierra Leona se vio asolada por la epidemia de ébola, que cobró muchas víctimas en este país. Para conocer más sobre la realidad de Sierra Leona y la labor de la Iglesia en esta nación africana, es un gusto darle la bienvenida a Sor Josephine Camara, misionera clarisa del Santísimo Sacramento. Hermana, bienvenida a nuestro programa. Gracias. Hermana, usted es originaria de Sierra Leona. Sí, estoy. ¿Y cómo acaba usted, una mujer de Sierra Leona, en una orden de clarisas fundada por una mexicana? Muy interesante esa historia. ¿Cómo es la historia de su vocación, muy brevemente? Bueno, yo estudié con las misioneras clarisas de esta congregación. ¿Ellas tienen una escuela ahí donde usted Sí, tienen vivía? una escuela en mi país, en el norte del país. En el 1960, los javerianos que trabajaban en el norte del país invitaron a nuestra madre fundadora a que sus hijas trabajan ahí con las niñas y las mujeres que en aquellos días no tenían la oportunidad de estudiar en una escuela formal. ¿De qué años estamos hablando, hermano? 60, en los años 60. 50 llegaron los javerianos. Las misioneras clarisas llegaron en el año 60. En este año, los javerianos invitaron a las hermanas para trabajar específicamente con las niñas. Y cuando llegaron las hermanas empezaron ese trabajo. Y la escuela ya tiene 55 años, la escuela que abrieron las hermanas. Yo estudié en esta escuela. Así fue como las conoció. Sí, así conocí a las hermanas y me impactó mucho su manera de ser, su sencillez, su alegría y la manera como se daba por nosotras. Toda una donación entera de su vida. Ahora, me gustaría dividir nuestra conversación, por decirlo de alguna manera, hermana, en dos temas, sobre todo muy importantes. Lo que ha sido su experiencia y la experiencia de su familia en todo lo que fue la guerra civil de esta nación africana. Y en la segunda parte, quiero que nos comparta ya su experiencia personal en esta terrible crisis de salud que fue la epidemia del ébola en esta región del África. Así es que me atrevo, si me permite usted, a preguntarle lo que fue la experiencia de su familia durante esos terribles tiempos de la guerra civil en Sierra Leona. La guerra empezó en 1991, desde Liberia. En 89 empezó en Liberia. Como tenemos tenemos fronteras abiertas con Liberia y Guinea, los rebeldes de Liberia entraron al país. Pero también ellos tenían su jefe, que es un señor que se llamaba Sanko, y cuando entraron en Sierra Leona a través de Kailahun, que es un pueblo que es entre Liberia y Sierra Leona. Cuando llegó la guerra, en el 90 empezaron, de Mure en 90, yo estuve ahí. Luego en 90, el mismo año, salimos a Nigeria para el noviciado, para mi noviciado, mi formación. Luego regresé en 94. Cuando regresé en el 94, ahí sí me tocó. En Navidad, era día de Navidad. Luego empezamos a escuchar, entraron al pueblo donde estuvimos. Luego el 1 de enero de 1995, atacaron, es la palabra que usamos, empezaron a bombardear el pueblo donde estuvimos.
Tenemos mucho miedo, nos corrimos a la escuela, todas las hermanas. Y estaba un padre que es de Roma, Monseñor Izquierda. Nos iba a dar retiro, ejercicios. Él estuvo con nosotras este tiempo. Se fue con nosotras en el salón, un escalón escondido en la escuela. Ahí nos dio hasta la absolución, la bendición final, si no íbamos a morir, pero no nos morimos. Pero era un miedo. ¿Qué sentía usted en ese momento? Mucho miedo, porque era un bombardeo, se escuchaba en todos lados, pero gracias a Dios no entraron en el lugar donde estuvimos. Llegó la ONU, los soldados de la ONU. ¿Qué le dice a Dios en esos momentos usted? Rezando, uno se pierde hasta se te olvida qué tienes que decir a Dios. Nada más decimos que estamos en tus manos, Señor. Si es el último día, el último momento, estamos en tus manos. Y el Padre ya nos dio la absolución y estamos ahí rezando el rosario y esperando. Ahora, usted tuvo la oportunidad, usted y todas sus hermanas, sí, tuvieron la oportunidad de decir, vámonos de aquí, esto se está poniendo muy peligroso. Sí. Pero no lo hicieron. Sí, no, estuvimos ahí nada más, pasamos de la casa a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron, Pues hermana? no podemos dejar a la gente que trabajamos con, estaban ahí la gente, toda la gente del pueblo de Lonsar estaban ahí. La iglesia se quedó siempre, durante la guerra la iglesia se quedó. Las religiosas tuvieron que salir a fuerza porque el obispo les dice que por prudencia hay que salir las mujeres. Se quedaron los hombres, nada más los padres y los religiosos, pero las religiosas tuvieron que salir. Que 5 de ellas... Mataron a 5 de ellas. Fallecieron ahí. Sí, las mataron un niño de 9 a 10 años. Y es la misma experiencia también que yo tengo, porque mi hermano a los 9 años también fue secuestrado, robado, robado por los rebeldes y lo metieron. De 9 años. Tenía 9 años. Se llevaron a su hermano. Sí, y estuvo con ellos como 1 año y medio. Estaba muy duro para la familia, para mi mamá. Los obligan a que se vuelvan soldados. Les dan droga. Y ya ellos llevan rifas y pueden matar a cualquiera. Por eso, precisamente era el caso de las hermanas de Caridad, que mató un niño. Un niño soldado bajo el efecto de las drogas. Sí, bajo el efecto de las drogas. Porque si era un adulto, no creemos que lo iban a matar. Las iban a matar, pero era un niño bajo droga. Y mi hermano cuando regresó, sabemos que tenía droga en su sangre. Corría porque a veces se ponía muy feo. Hasta un día me dijo mi mamá, mi hermano mayor, por equivocación le voy a decir, le dijo, rebelde, él con un cuchillo quería matar a mi hermano. Le dijo mi mamá, no. Era muy difícil, era muy duro, porque los drogaban y viven como, no sé, era una situación muy fea. ¿Y la familia qué podía hacer en esos casos, hermana? ¿Nada más rezar? Nada más rezar. Me dijo mi mamá, ella pasaba todos los días rezaba para que regrese su hijo. Porque lo que hacían también los rebeldes era usar a esos niños como, no sé cómo se dice, los ponen enfrente tiene su nombre, ¿cómo se dice? Los ponen enfrente de ellos, como un escudo. Escudo, les usa como escudo y los mataban. Era más fácil matar a los niños porque ellos estaban enfrente. Los mandaba siempre y ellos se quedan atrás. Y muchos de los niños se murieron así. Y cuéntenos ahora cómo fue ese proceso de rehabilitación de su hermano después de 1 año y medio de haber estado como niño soldado. Sí. ¿Cómo fue poco a poco que él regresó a su vida normal? Gracias al obispo, que es ya ahorita es emeritus, Biguzzi, George Biguzzi, que es italiano, pero ya se retiró. Él era como intermediaba entre los rebeldes y la gente y el partido, los dos partidos de la guerra. Y él pidió en nombre de la iglesia que los rebeldes regresan a los niños. Y finalmente los regresaron en grupos. Y mi hermano era en uno de esos grupos. Era precisamente los manos del obispo Biguzzi que entregaron a mi hermano. Y luego el obispo lo llevé con los hermanos josefinos. Ahí empezaron la escuela. Todos los niños soldados llevó con un grupo de religiosos, que es una congregación italiana también, de josefinos de Murialdo. En Lonsar ellos empezaron con esos niños. Los metieron en la escuela otra vez para empezar su vida. Ahora, con todo esto que me está comentando, hermana Josephine, qué importante fue la labor de la iglesia en estos años. Sí. Hasta por comida, la iglesia llevaba comida, porque era un tiempo difícil. Repartía comida, ropa, pero más de eso era el apoyo moral que estaba siempre, la iglesia estaba ahí para decirnos que están con nosotras.
estaba con nosotros, estaba con el pueblo. Y nunca nos dejó, nunca nos dejó en la iglesia, nunca dejó el país. Siempre es muy difícil en este tipo de guerras. Todas las guerras son terribles, ¿no? Sí. Es una tragedia. Y especialmente cuando son guerras civiles, es decir, Sí. dentro de un mismo país, son más sangrientas, son más violentas, porque es el hermano contra el hermano, el vecino contra el vecino. Sí. ¿Qué esfuerzos hizo la iglesia o está haciendo la iglesia para promover la reconciliación, Ah, muy la importante. misericordia? Sí. Ese es algo muy importante. Cuando yo regresé en el 2001, estaba en el proceso la iglesia y las mezquitas, porque allá en mi país trabajamos mucho, los musulmanes y los cristianos, no tenemos problemas de religión. Hay mucha... Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de unos y de otros? Los musulmanes son como 70, 75. Llegan a ser mayoría. Sí, son la mayoría. Los cristianos somos como 15 y los católicos como 5. De estos 15, 5 son católicos. Pero trabajamos siempre juntos, no hay problema de religión. Hay mucho respeto en ambas partes. A través de los imam, los jefes de las mezquitas, los jefes de la iglesia, hablaban con la gente, pidieron a la gente a que perdonan. A perdonar era el proceso, en el 2001 era el proceso. Todos los días en la iglesia decían, todos los días en la mezquita, tienes que perdonar, es tu hermano, es tu hijo, perdónale. Acéptale otra vez, porque los rebeldes estaban en el bosque, no pudieron salir. Les daba miedo porque lo mal que habían hecho, les daba miedo de salir. Claro, volverse a integrar a la volverse sociedad. a integrar, pero la iglesia, la mezquita más, la iglesia, todos los días hay que aceptarlos. Es tu hermano, aunque lo conoces. Es una palabra muy famosa que usaba, es tu hermano, acéptalo. Es tu hijo, acéptalo. Es lo que usaba, siempre trabajaban en eso. Y es una capacidad a mí también, no es que porque soy de Sierra Leona, pero a mí me impresionó mucho la capacidad de la gente de perdonar. Y alguna persona me dice, por ejemplo, donde yo estuve en el sur del país, alguien me dijo, esta señora mató a mi hijo, por ejemplo, pero conoce, y está la señora en el mismo pueblo, pero ya lo perdonó, ya la perdoné. Así, y varios casos así. También en Lonsar los conocemos a los rebeldes que hicieron mal, pero la gente les dice, ya se acabó. Y ahí es cuando uno entiende todavía más la labor de la iglesia, ¿verdad? Porque eso no es humano. Sí. Eso no le sale naturalmente al corazón humano. Tiene que haber la gracia de Dios. La gracia de Dios, sí, la gracia de Dios, porque para ver a alguien que te hizo mal o que te amputó la mano o los pies, porque hay muchos amputados también. ¿Por qué? Nada más no quiero entrar en detalles muy grotescos, pero ¿por qué se dieron tanto ese asunto de las amputaciones, de cortarles brazos, manos, dejarlos sin ojos? Sí. No los mataban. Sí, pura maldad, es pura maldad, creo que. Era el trabajo del mal, era el mal. Pero ellos decían, te voy a cortar la mano porque con esta mano tú vas a votar por este partido que no queremos. Y te cortaban la mano. Te voy a quitar el ojo porque con este ojo vas a ver el papel para votar. Así nada más te decían. Y te cortaban las manos, los pies de la gente. Qué fuerte. Hasta bebés. Era muy feo. Es difícil. Sí, pero después de eso también la iglesia trabajó mucho con los amputados. Tiene un campo, tiene un campo para rehabilitar, para su rehabilitación. Luego les metieron también, muchos de ellos ya tienen sus casas, les hicieron su casa. Sí, a través de la iglesia católica. No sé cuál organización lo hizo, pero a través de la iglesia católica. Y ahora vamos a pasar a este otro tema que también es duro, es un tema muy fuerte. Y también le involucra a usted muy directamente, y es el asunto de esta epidemia, terrible epidemia del ébola, en Liberia y Sierra Leona y en Guinea también. Usted estuvo ahí. Yo estuve ahí, en el epicentro, no sé cómo se dice en español, el epicentro de la crisis de ébola, yo estuve ahí. Yo estuve en Kailaun, que es el lugar donde empezó la epidemia en Sierra Leona. Hermana, y le tengo que preguntar, ¿no le daba miedo? ¿No pensaba que se iba a contagiar y iba a tener una muerte pues muy dolorosa? Es una muerte terrible, la muerte a través del ébola. Sí, cuando empezó la crisis, muchas personas le dijeron a mi superiora regional, que me tiene que sacar. Porque yo era maestra de novicia con las novicias, yo estuve ahí con las novicias, es nuestra casa de formación. Y me dijo la regional, Josephine, mejor sálgate de ahí con las niñas, porque son jóvenes que no son nuestras, son todavía de su familia, no son profesas. Claro. O sea, mejor sálgate de ahí porque la gente está muy preocupada. Apenas empezó la crisis allá en Kailaun. Le dijo, sí está,
salir no es el problema, no es la solución. Tenemos que estar con la gente. Además, nos vamos a cuidar. Le dije, yo te prometí que nos vamos a cuidar. No vamos a salir nada más para ir a la iglesia. Al mercado no las voy a mandar. Yo voy a ir yo misma con la otra profesa que estuvimos ahí, con la co-maestra la llamamos. Y así estamos. ¡Qué pero responsabilidad! Era mucho susto porque hasta sus familiares llamaban, hermana, ¿cómo está mi hija? No te preocupes, está bien tu hija. Y estuvimos ahí todo el año. ¿Y cómo se cuidaban? Bueno, usábamos mucho lavar las manos con un poquito de cloro, era mucho de cloro. Y luego cuando vamos a la iglesia, en la iglesia no se daba, durante la paz, nada no se tocaban no se tocaba. Luego la comunión de la mano, se toma en la mano, no en los labios, no en la boca. Así son cuidados que pusieron la iglesia, también el gobierno. No hay que saludarnos de mano, no hay que tocar a nadie y no hay que visitar a un enfermo. Pero no hay que ir a un entierro. No hay que tocar a nadie que está enfermo o a nadie que es muerto, a un muerto no. Porque ahí es el problema. El ébola se transmite más de una persona muy enferma, luego cuando la persona muere, porque sale todo el virus. Luego ahí se transmite más rápido. Y era el problema que tuvimos. O sea, que manejar los cadáveres de las personas era el gran problema. El problema. Luego la enfermedad. Porque por eso decimos que el ébola es peor que la guerra civil. Porque con la guerra civil hubo lugar de escape. Podemos escapar a otro pueblo, así, pero con el ébola no puedes escapar. Es tu familia. Un miembro de tu familia está infectado. ¿Qué haces? Era muy difícil porque así tocó el fondo de nuestra tradición, que es una persona enferma que tú tienes que tocar a la persona, cuidar a la persona que igual no muere, a la persona tienes que abrazar al muerto, no, todo eso se tiene que quitar. Por eso murieron varios familiares. De una casa tal vez 20 personas mueren, todas. Por el mismo hecho de que, por las tradiciones que tenemos, el respeto al muerto, también la cercanía al muerto. Todo el afecto de la familia, siempre, cariños, abrazos. Sí, y todo eso se quitó, era duro, es muy duro. Era ahora, una pesadilla. Tuvimos la oportunidad hace poco de hablar con uno de los padres de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Que ellos, pues, perdieron a muchos de sus hermanos. Era mi médico, era nuestro médico. Así es. El hermano Manuel. Cuénteme un poco de esa experiencia, porque pues es hablar de la iglesia. Sí, es hablar de la labor que la iglesia hizo durante el ébola. Sí, el hermano tuvo mucho tiempo trabajando ahí. Vivimos en el mismo pueblo de Lonsar. Ahí tenemos la escuela y ahí vivimos. Es nuestro médico, él nos entiende, a mí, a todas las hermanas, a la gente, siempre está ahí. Pasando su tiempo de hora hasta para comer, les tenemos que jalar, hermano, vente a comer. A veces hasta para comer es difícil. Antes de la crisis, ¿no? En su vida normal. Durante la crisis era muy difícil de dejar a la gente. Él atendió a alguien que estaba infectado, así se infectó. Y cuando se infectó, estaba con las hermanas lo fueron a ver, porque vamos al hospital cada rato, estamos muy cerca, caminando podemos ir y regresar. Vivimos en la misma parroquia, somos de la misma parroquia. Cuando se infectó, las hermanas lo vieron este día y él dijo que yo tengo dolor de cabeza. Pero él pensaba que era malaria, porque el ébola tiene mismos síntomas como malaria, como tifoidea, que son nuestras enfermedades normales que más comunes que tenemos en el país. Él pensaba que era. Pero cuando empezó la diarrea, el vómito, ya tuvieron, precisamente una de nuestras hermanas ayuda a llamar a la ambulancia, ya lo llevaron a Freetown. De Freetown pidieron a España, llevaron que lo trasladaran. Y también en esos momentos de una crisis tan grande, además de los servicios médicos, como lo está mencionando ahora, ¿qué otra labor hacía la iglesia? Una labor de consuelo, de traer paz. Sí. Pero ¿cómo se puede lograr eso, hermana? También ahí, lo mismo, en todo el país, hasta en Kailahun, lo que nos tocaba hacer es rezar primero. Rezar para que Dios nos tenga piedad. Era la palabra, Dios tenga piedad de nosotras para que se acabe esta epidemia. Y luego repartíamos, animar a la gente, donde estamos en Kailahun, animar a la gente, cuídense, no te vayas a un lugar donde está un enfermo, así. Luego repartíamos comida y ropa, porque al principio no llegaba la ayuda extranjera. Tuvimos que hacer la iglesia nada más. Nosotras en Kailahun íbamos de pueblo a pueblo, casa a casa, donde tienen afectados,
Porque cuando hay una afectada en una casa, hay cuarentena, les ponen en cuarentena, 21 días, a veces hasta 42 días. Toda la familia. Toda la familia. Aislada Y no hay comida. Ustedes les llevaban la comida. Sí, la comida. Y la comida ¿Cómo se le entrega hacían para no tener contacto con ellos? La comida se entrega desde una distancia, como 3 metros. Ajá. Allá en el centro, pero porque yo iba también al centro a llevar comida, al centro donde tienen los enfermos, ahí no te permite entrar, pero 3 metros. Pero si dejamos la comida afuera, en el centro de acopio, donde estaban los enfermos, pero en las casas, nada más con 1 metro, puedes hablar con la gente, pero no hay contacto directo. Entregamos la comida, entregamos, si hay bebida, ropa, pero más bien palabras de aliento, diciéndoles que pues, Dios nos va a ayudar, que se cuiden, que tengan esperanza. ¿Y usted cómo puede compartir ese mensaje de esperanza cuando hubo un momento en el que todas las ONGs, organizaciones de la salud y todo esto dijeron, vámonos de aquí, tenemos que salirnos de aquí porque esto ya se nos salió de las manos, ya no hay cómo controlarlo? Sí. Y la iglesia se quedó. Sí. ¿Cómo podían ustedes comunicar esperanza? En medio del dolor está Dios. Y ese lo sabe mi gente. Es un don que tenemos de Dios. La gente tiene mucha esperanza. Siempre te dice, yo sé que Dios lo permitió. Sabemos que Dios lo permitió por algo. Eso Siempre es tener una visión de fe. Sí, tiene mucha fe. Hasta los musulmanes cristianos ahí en este lado, ellos no te van a decir, Dios nos ha hecho. Sí, pero es ¿por qué lo permitió Dios? Ahí tiene mucha fuerza en la fe, tiene mucha fe. Y en general, hermana, el país tiene muchos retos, muchas dificultades. Por ejemplo, tiene mucha pobreza extrema. Sí. También en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Lo que hace más la iglesia es la educación. Porque a través de la educación puede haber un cambio. Sí, puede haber un cambio en la sociedad. Las hermanas, por ejemplo, que trabajan, nuestra congregación que trabaja con niñas, han producido varias generaciones, 50 años, 55 años, generaciones de mujeres que trabajan hasta en la ONU, en diferentes países. ¿Y que han salido de sus escuelas? Sí, yo también soy de la escuela. Y tenemos muchas mujeres en la política del país, tenemos ministros que son exalumnas. Y las hermanas la iglesia se dedica en la educación. A través de la educación esperamos tener un cambio. Por eso en la educación. Hay la evangelización a través de la educación. Y luego también a través del lado social, dan pláticas, ayudan a la gente para que conozcan más sus derechos. Los que no han ido a la escuela, tenemos escuelas vocacionales, no nada más nosotras, pero otras congregaciones. Les enseñan algunos oficios. A los hombres, a mujeres, algunos oficios. También a que conozcan sus derechos, para que la gente conozca. En la iglesia también, durante la homilía, los padres nos enseñan, nos dan un catequesis sobre nuestra vida, lo que tenemos que hacer para mejorar la vida. ¿Y qué hay de las vocaciones, hermana? ¿Tienen muchas vocaciones? No tenemos. Es otra cosa, no tenemos vocaciones. Más de las mujeres no tenemos vocaciones. La congregación más antigua, la congregación femenina más antigua, que es Saint Joseph of Cluny, que es una congregación francesa. Su fundadora fue a Sierra Leona en 1800 algo. Ya este año celebran 150 años de la congregación en Sierra Leona. Nada más tiene como 15 hermanas profesas. Sí, 150 años. No tenemos vocaciones. Por el mismo hecho de que son musulmanes. Por ejemplo, mi familia es musulmana. ¿En su familia? Sí, nuestros familiares son musulmanes, pero mis papás sí se hicieron cristianos, católicos después, pero mis tíos, tías, generaciones son musulmanes. Pero vivimos así, en la misma casa puede ser un cristiano, en la misma familia. Y no hay un problema. Hermana, le tengo que preguntar también, ¿cómo sobreviven? Quiero que comparta esto con nuestra audiencia para que pues ellos también se enteren de qué necesitan. Bueno, ¿cómo sobreviven? Porque tenemos la tierra de Sierra Leona es muy fértil. La gente también, con lo poquito que siembra, comen. Y compartimos mucho. Por eso ahí no morimos de hambre. El que tiene, te da. Todos los días yo sé que desde... Qué hermosa frase, ¿eh? Sí. El que tiene, te da. Jamás te vas a morir de hambre. Por eso ahí somos pobres, pero no encontramos así la malnutrición así, tanto. Porque siempre el otro habrá alguien que te ayude. Que te ayuda todos los días, como costumbre, por ejemplo, desde mi nacimiento, desde que yo desde que yo era chiquita hasta ahorita es lo mismo. Tu vecina cocina y te da.
Tú también cocinas y das al vecino del otro lado, y das al otro vecino. Todos los días, hasta ahorita lo hacemos. Así que si yo no cocino, alguien más me da comida. No tengo nada por preocuparme. En este sentido sí sobrevivimos, porque compartimos mucho. La gente se comparte mucho. Y con la otra persona tampoco no tiene, hasta para educar a sus hijos, la que tiene ayuda. La gente que quiera conocer más acerca de la labor que ustedes hacen en Sierra Leona, ¿dónde pueden encontrar más información? Bueno, a través de esta organización, de la ayuda a la iglesia Kirkinot, de modo tenemos mucha ayuda de ellos, también nos ha ayudado mucho. Nos ha regalado una camioneta, nos puede contactar a través de ellos. También a través de nuestra Casa General, que está aquí en Roma. Hermana Josephine, muchísimas gracias sobre todo este testimonio tan hermoso que nos comparte de fe, de valentía y de lo que es de verdad tener una vocación de amor hacia nuestros hermanos. Gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en Sierra Leona, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Gracias y que Dios los bendiga.